Hola, buenos días, ¿qué tal? En videotutoriales anteriores hemos aprendido a ensamblar una antena parabólica, montarla, orientarla y si fuese necesario amplificar la señal o potencia captada por el satélite. Pues bien, hoy toca repartir la señal para múltiples tomas de televisión, en una casa, edificio, urbanización, en definitiva, que dispongan de esa señal satelital varios receptores de satélite. Utilizar la frase receptores de satélite me viene muy bien, porque en este tutorial veremos cómo se reparte la banda de satélite, la FI, que como ya sabemos, su ancho de banda es de 950 MHz a 2150 MHz. Ojo, aquí voy a ir al grano, para no eternizar los videotutoriales. Si no sabéis algo de lo que voy diciendo os perdéis, como antes os he comentado, todo está bien explicado en la web www.enunvideo.com. Curso, instalación y reparación antenas parabólicas. Si es necesario, repasad esos videotutoriales. Bien, sigo. Entonces, al repartir la FI, siempre en la toma de televisión de usuario irá un receptor de satélite, y de ahí al televisor. Hago hincapié en esto porque existiría otra forma de distribuir la TVSAT mediante el procesado de la señal, utilizando transmoduladores, que en pocas palabras sería convertir o pasar la FI a TDT. Este caso concreto lo veremos más adelante en otro capítulo. Bien, a lo nuestro, empezamos por partes. Lo primero que debemos saber es que para visualizar correctamente las cadenas satelitales en cada toma de televisión necesitamos de 45 a 75 dB en todos los canales de la FI. Luego, que existen repartidores y derivadores. Empiezo con los más sencillos, repartidores. Los repartidores tienen una entrada y varias salidas directas a las tomas de televisión. Los hay de 2 salidas, 3, 4, 5, 6 y 8 salidas. Cuantas más salidas tenga, más pérdidas por el reparto tendrá cada una de ellas. Por ejemplo, un repartidor de 5 salidas pierde unos 10 dB en cada una de sus 5 salidas. Por tanto, justo en su entrada, la frecuencia más desfavorable de la FI, el canal de televisión que recepcione la parabólica que tenga menos potencia, como mínimo debe tener algo más de 50 dB, para que se cumpla el margen necesario para visualizar la TVSAT, de 45 a 75 dB. Si en la entrada de este repartidor hubiesen menos de 50 dB, tendríamos que añadir un amplificador, regular su potencia o instalar una parabólica más grande, que captase más señal de TVSAT. Un repartidor de 2 salidas suele perder unos 4 dB y medio, actuando de la misma manera que antes para que en la toma final de usuario hubiesen de 45 a 75 dB. Así con los demás repartidores de diferentes salidas. También nos tenemos que asegurar que los repartidores, también llamados distribuidores, dejen pasar las frecuencias de hasta al menos 2150 MHz, que es el margen superior de la FI. Generalmente, también los repartidores dejan pasar tensiones continuas, tensión de alimentación de amplificadores de mástil, tensión de polarización del LNB, tono de banda alta o banda baja, etc. Hay que fijarse que esto sea así. O sea, por ejemplo, al conectar un receptor de satélite a una toma de televisión, al receptor de satélite le tiene que llegar la señal del LNB, pero el receptor de satélite, cuando envía polarización y tono al LNB, estas dos tensiones, tono y polarización, deben poder circular, atravesar todos los componentes de la instalación, por ejemplo, tomas y repartidores. Importante cerciorarse que los repartidores puedan ser atravesados por tensiones desde sus salidas a sus entradas. Por último, ya en los repartidores y a título específico del caso español, referente a la ICT, Reglamento de Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones, que es el caso que yo conozco personalmente, es nombrar los PAU. Resumiéndolo, las ICTs españolas, las distribuciones de televisión están duplicadas en toda la parte troncal hasta llegar al primer repartidor de la vivienda. O sea, la señal se reparte por duplicado. Pues bien, este primer repartidor se le llama PAU. El PAU simplemente es un repartidor con una segunda entrada inutilizada, pero que no se puede dejar al aire, y se carga con una impedancia de 75 ohmios. Derivadores. Los derivadores simplemente son repartidores con salida de paso, o sea, tienen salidas directas a tomas de televisión y esa salida de paso para atacar a otro derivador, hasta finalmente el último derivador ataque un repartidor, ya que queden alimentadas todas las tomas del sistema. Bien, esa salida de paso apenas tiene pérdidas, generalmente menos de 1 dB. En cambio, las salidas directas a televisión suelen tener más de 10 dB de pérdidas. Este funcionamiento tiene un objetivo, es que en todas las tomas de televisión la señal esté comprendida entre los 45 y 75 dB. Os lo explico. El derivador más cercano al amplificador tendrá más pérdidas. Lógico, ya que a la salida del amplificador está la máxima señal. El siguiente derivador perderá unos 5 dB menos, ya que esos 5 dB se perderán en el sistema, tirada de cable y conexiones.
El siguiente lo pondremos con otros 5 dB menos de pérdidas, que serán 10 dB respecto al primero que hemos colocado a la salida del amplificador. Por el mismo motivo, esos 10 dB se perderán en la instalación, cables y conexiones, así hasta llegar al último punto en que coloquemos un repartidor, debido a que como máximo solo nos quedarán 8 tomas de televisión, que es el máximo de salidas que tiene un repartidor, y por tanto abastecer de TVsat a 8 puntos. Un ejemplo muy clarificador de este funcionamiento por derivadores sería un edificio. En la planta más alta instalaríamos el derivador con mayores pérdidas, que daría señal a las viviendas de esa última planta. Los derivadores sucesivos irían teniendo menos pérdidas, ya que las viviendas, conforme estuviesen alejadas de la antena, tendrían más cable y dispositivos de interconexión que les atenuaría más la señal inicial a la salida del amplificador, contrarrestando ese efecto al colocar dispositivos derivadores que atenúen menos la señal de TVsat, y de esa manera equilibraríamos todas las tomas de televisión de todas las viviendas para que la señal que les llegase a todas las tomas de televisión finales de usuario esté comprendida entre los márgenes de 45 a 75 dB. Por último, añadir que los derivadores también dejen pasar frecuencias de hasta al menos 2150 MHz. Perfecto, una vez sabemos diferenciar entre repartidores y derivadores, así como saber para qué o dónde se usan en cada caso, os pondré unos casos prácticos que a la par me servirán para seguir profundizando en el reparto de la señal de TVsat. Primero que nada, deberíamos saber que la mejor manera de repartir la señal de TVsat es mediante multiswitch, como ya vimos en el tutorial Amplificadores TVsat. Así, tenemos las 4 polaridades en todas las tomas de TV. Si no es posible por cualquier razón emplear este método, usaremos uno de los siguientes. Repartir la TVsat en una casa, chalet, piso, o sea, en una vivienda unifamiliar. Daros cuenta que en esta situación, en este tipo de viviendas unifamiliares, suele haber unas 7, 8, 9 tomas de televisión como máximo. Por ese motivo, podemos evitar la instalación de un caro multiswitch o amplificador de DFI instalando una parabólica con un diámetro más grande del que se necesita para el satélite en cuestión. Así, esa parabólica más grande nos proporcionará más potencia de TVsat. Nosotros simplemente deberíamos de mezclar el satélite y la TDT mediante amplificadores TDT con mezcla de SAT como este que estáis viendo, o el uso de mezcladores de SAT y TDT. Los hay de todas las formas y colores y reciben varios nombres: diplexores, combinadores, etc. Tendríamos que tener la precaución que los repartidores y derivadores que instalásemos dejasen pasar las señales de polarización y tono que envía el receptor de satélite al LNB. También en el caso del amplificador de TDT con mezcla de satélite se usaría una fuente de alimentación que permitiese el paso de polarización y tono. Ojo con esto, importante, si hay fuente de alimentación intercalada entre la parabólica y el receptor de satélite, nos aseguraremos en sus especificaciones técnicas que permita el paso de polarización y tono. Vale, ahora profundizo un poco más en esto. El receptor de satélite que conectamos al conector correspondiente de la toma de TV envía polarización y tono por todo el sistema de distribución o reparto de la señal de televisión de esa vivienda unifamiliar. Bien, esto no es del todo cierto, es una verdad a medias, os explico. Los repartidores en todas sus salidas tienen un diodo. Ese diodo impide que las tensiones de polaridad y tono que se dirigen al LNB retornen o retrocedan o se dividan o pasen a una salida de ese repartidor. Esas tensiones de polaridad y tono que se dirigen al LNB solo pueden pasar o circular y salir por la entrada del repartidor, nunca por otra salida. Resumiendo, polaridad y tono que entran por una salida solo pueden salir por la entrada. Esta entrada ya debería ir al amplificador mezclador de SAT o al combinador de SAT-TDT. Si fuese necesario en algún ramal, intercalaríamos el alimentador del amplificador si lo hubiese, con paso de polaridad y tono. Además, ese diodo cumple otra función en el caso de instalar 2 o más receptores de satélite. El receptor de satélite que encendiésemos antes, su polarización y tono prevalecerán o se impondrán sobre los otros en el caso que hubiesen varios receptores de satélite encendidos. Es decir, que la primera tensión de polaridad y tono que pase por una salida del repartidor será la que alimente y polarice el LNB. Y gracias a ese diodo, que quedará polarizado inversamente, no podrán pasar más tensiones de polaridad y tono provenientes de otros receptores de satélite por las otras salidas del repartidor. Gracias a esos diodos que tiene cada salida del repartidor, solo pueden pasar una tensión de polaridad y tono hacia su entrada. Entonces, una vez polarizado el LNB por el primer receptor de satélite encendido, los demás receptores
receptores de satélite que conectemos a las salidas que quedasen solo podrían buscar y visualizar los canales cuya polarización del LNB hubiese quedado determinada por el primer receptor de satélite encendido. Bien, vale, ya os he explicado los repartidores, ahora los derivadores. En el caso que usemos algún derivador en esa vivienda unifamiliar, los derivadores facilísimos, solo permiten el paso de polarización y banda del receptor de satélite al LNB de su salida de paso a su entrada. En las salidas directas a televisión, como podéis apreciar, están marcadas con el símbolo de un condensador. Ese condensador conectado internamente permite el paso de señal alterna e impide el paso de señal o corriente continua, como es la tensión continua de polarización del LNB, 13 o 18 voltios. Fijaos en ese detalle, cuando instaléis derivadores solo se podrá alimentar al LNB por el camino o línea que conforma la salida de paso que se conectaría a la entrada de otros derivadores o repartidores. Resumiendo, a través de un derivador solo puede pasar la señal de tensión, de polarización y banda que necesita el LNB para funcionar de su salida de paso a su entrada. Bien, con todo esto, una vez aprendido, estaríais capacitados para distribuir la señal de satélite en una vivienda unifamiliar, utilizando la instalación de antena existente. A lo sumo, cambiaríamos repartidores, derivadores y tomas por los más adecuados que dejasen pasar las frecuencias DFI. Y, en función de dónde quisiéramos colocar el receptor de satélite principal, nos aseguraríamos que su polaridad y tono que le envía al LNB pudiese circular perfectamente por repartidores y derivadores. Bien, ahora vamos a por las comunidades, es decir, la señal de una parabólica es para varias viviendas, chalets o casas. Igual que en el sistema unifamiliar, lo mejor sería multiswitch, pero si no los podemos emplear por cualquier motivo, tendríamos que recurrir a un amplificador DFI. El amplificador DFI, sería el encargado de polarizar al LNB para que pudiésemos sintonizar una de las 4 bandas en todas las tomas de TV de la distribución de señal de TV en esa instalación colectiva. Nosotros simplemente nos tendríamos que asegurar de calcular las pérdidas de repartidores y derivadores para que en todas las tomas de televisión la potencia de la señal de satélite estuviese comprendida entre los 45 y 75 dB. También que esos repartidores y derivadores dejasen pasar las frecuencias DFI de 950 a 2150 MHz. Así, lo mismo en las tomas finales de usuario. Sería conveniente que echaseis un vistazo al vídeo tutorial Amplificadores TVSAT del curso Instalación y reparación de antenas parabólicas en la web www.enunvideo.com. Amigos, esto es todo, espero que haya sido de vuestro interés y agrado, os sirva en vuestras reparaciones e instalaciones, me despido hasta el próximo vídeo tutorial. ¡Chao!